¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento que para mí es histórico? Me parece importante lo que se ha logrado con esta producción argentina del Eternauta, con reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Está hoy como lo más visto o dentro de lo más visto de la plataforma de Netflix en muchísimos países. Y la verdad que es un éxito mundial, Sí. Hay que reconocer que esta vez la ventana del audiovisual argentino ha tenido una expansión casi que es reconocida en todo el mundo y destacada, ¿no? En mi caso no me sorprende porque sabemos que la industria audiovisual argentina durante toda su propia historia siempre se ha destacado y siempre ha sido de un nivel muy profesional. Sí, Ahora sí. esta vez tenemos una ventana más grande y bueno, el mundo nos está viendo nuevamente con más interés, ¿no? Bien. Ramiro, que mis compañeros saben que yo tengo mi lado nerd. Yo estrenó la serie y no pude evitar no ir a leer el cómic nuevamente, o por lo menos la primera parte. Y ahí te quería consultar, porque te escuché en una entrevista con Infobae donde contabas que hay dos partes del Eternauta, ¿no? El cómic y la historia después del autor, ¿no? De Oesterheld. ¿Y están vinculadas las dos partes? ¿Cómo dabas a conocer eso? En realidad Sí. a ver, el Eternauta hay un montón, ¿no? Hay Sí. el Eternauta 1, que es el que se está haciendo la adaptación de esta serie. Sí. Después está el Eternauta versión 2, que es una versión más acotada con otro dibujante, que es Alberto Breccia, y no Solano López. Y después está el Eternauta 2, después está parte 2, el Eternauta parte 3, Ajá. después está montón. el Eternauta de regreso, después está el Eternauta fin del mundo, después tenemos historias del universo del Eternauta como Perro Llamador, tenemos el Eternauta infinito, tenemos un montón de Eternautas, con lo cual la obra es mucho más abarcativa. Yo siempre digo que hay un universo expandido. Dentro de ese universo expandido tenemos obviamente, lógicamente, al autor, pero el autor Sí. también es parte de esta obra. Recordemos que el Eternauta, el 1, Sí. el personaje Juan Salvo se le presenta a Germán. Se le presenta a Germán Oesterheld Sí. y es quien le cuenta la historia. Y después en la parte 2 y en la parte 3, Germán es parte muy activa de la trama. Es decir, el coequiper o el amigo inseparable de Juan Salvo es el propio autor, es el propio Germán. Eso también hay que destacarlo porque quizás la gente no entiende Claro. qué sucede con el autor. Bueno, el autor es parte de la obra y es importante decirlo que ya en la parte 2 y en la parte 3 de Eternauta, si bien ya está el autor y está Germán y es un personaje más dentro de la viñeta, Sí. el autor ya no estaba en este plano con nosotros porque Claro, había pasado ya la dictadura, sí. la última dictadura ya él había sido desaparecido, ¿no? Claro. Y se supone asesinado en 1978. Claro. A ver, el cómic está, la verdad que buenísimo. Aquellos que somos fanáticos de las historietas y de las novelas gráficas, está muy bueno que lo podamos revivir. Pero sí hay que aclararle a las personas que no vieron el cómic y que creen que es una copia fiel la serie que estamos viendo en Netflix, nada que ver, ¿no? O sea, se mantiene el concepto, se mantiene la esencia, se mantiene muchas de las cuestiones particulares, los cascarudos y todas esas cuestiones, pero la historia es en esencia diferente. Y sí, hay una adaptación. Sí. La gente tiene que entender que la historieta, digamos, siempre hay que entender que el Eternauta es una historieta. Yo sé que Sí. digamos, la parte de la palabra cómics es como algo que se está usando mucho, Ujú. pero es una historieta, Una historieta. digamos, no es cómics, es una historieta. Y de hecho la novela gráfica es cuando se recopila toda digamos, de principio a fin, todos los fascículos que hubo Claro. del Eternauta. Entonces podemos decir que el Eternauta es una historieta más lo que se llama una novela gráfica. La adaptación toma, obviamente, las tramas principales, los personajes y algunas situaciones, y obviamente hay una adaptación en dos niveles. El primer nivel es la adaptación propia de un formato a otro. De una historieta la trasladamos a una serie audiovisual, Claro. que ya el lenguaje de por sí es totalmente distinto. Y la segunda adaptación tiene que ver con la época. Claro, Entonces, por lo supuesto. vamos a trasladar, esa épica que sucede en 1957, la trasladamos a 2024-2025. Con lo cual ahí los personajes tienen un cambio, de hecho las tramas también, porque necesitamos generar algún que otro personaje, y obviamente las tecnologías, la idiosincrasia, hay cuestiones que van a cambiar, pero es parte del paso del tiempo también, ¿no? Hay que entender que
no está tal cual porque no hay manera, además ya el lenguaje es otro. Sí, por y supuesto. yo creo que frente a esa adaptación, la serie se terminó ganando también, ¿no? Digo, digamos, para mí no hay que comparar. Digo, para mí existe la gran obra de la historieta, que está considerada como una de las mejores a nivel mundial, y existe la serie, que es la adaptación a esta obra de historieta. Claro. Pero bueno, yo sé que hay fans que obviamente quieren que sea igual, cada ¿no? serie tenga la viñeta perfecta, ¿no? Y bueno, Claro. eso a veces no va a suceder porque son lenguajes que no se complementan. Claro. De hecho, yo creo que fue, para mí, uno de los aciertos de Bruno, ¿no? Del director. Me parece que adecuarlo en el tiempo, me parece que fue un golazo. Porque me pasó a mí verlo con mi pareja, que ella no había leído la historieta, y había momentos donde pasaban las escenas, no le quiero spoilear a la gente que no la vio, pero donde pasaban las escenas donde había enfrentamientos, o donde estaban buscando víveres, o donde estaban buscando equipamiento, no armas. Y ella que me decía, y acá si llegara a pasar, ¿dónde tenemos una comisaría cerca? ¿Dónde está el hospital más cercano? Se pudo poner en situación. ¿Por qué? Porque pasa en Buenos Aires, en lugares que hemos visto 1.000.000 de veces. Entonces lo sentimos cercanos. Me parece que adaptarlo en el tiempo para mí fue un golazo. Yo creo que además es esta parte que tiene importante esta historieta y mismo la serie que traslada eso, que es la Claro. esencia, que sucede acá y que toma los lugares donde sucede la invasión, que es Vicente López, que es el Puente Saavedra, General Paz, Barranca de Belgrano, Pergamino. toma los lugares, bueno, River, ¿no? Que ya se Sí. está viendo porque después va a haber Plaza Italia, River, el Sí, centro de la ciudad, y creo que eso está bueno porque de vuelta, ¿cuántas veces vemos historias de invasiones alienígenas en ciudades que son ajenas a nosotros, ¿no? Ujú. Sobre todo quien tiene la posibilidad de hacer la industria, obviamente la invasión la hace siempre en el territorio de él, vamos a hablar de Estados Unidos Sí. o en algunas ciudades de Europa, pero nunca en Latinoamérica o en Buenos Aires, como que incluso cuando invaden el mundo, ni siquiera nos dan un fotograma de que, bueno, ¿qué sucedió con tal ciudad? ¿No? Como que, bueno, todo Latinoamérica, las ciudades de Latinoamérica no existen, es como que, bueno, los alienígenas se olvidaron de nosotros. Y la verdad que está bueno eso también, para reivindicar también esta cuestión de que las regiones y el mundo tenga también esta particularidad de tener su propia identidad. Yo creo que eso es lo más lindo que tiene. Hay una invasión extraterrestre y quienes resisten son argentinos, son pares. Claro. Y eso está bueno. Toman mate, son pares, juegan al truco y se ven con recursos limitados para enfrentar a este invasor. Y eso también está buenísimo. Por supuesto. Y me parece que eso también le da otro color que incluso lo está festejando el mundo entero, porque Sí, está diciendo, pará, esta invasión es distinta, pará, esto sucede en Argentina y los argentinos lo encararon de otra manera. Y esto es lo atractivo, y por eso también está teniendo tanto éxito la serie. Claro, yo cuando me tocaba hacer la reseña me encantaba destacar la argentinidad al palo de la conversación cuando están jugando al truco, frases que son muy argentinas y que es muy difícilmente la puedes traducir a otro idioma, eso por un lado, y hay que también aclararle a la gente que cuando se escribió la historieta no había pasado Malvinas, entonces al adecuarlo en el tiempo se puede utilizar ese elemento que a mí me parece fenomenal. Y la escena, permítame spoilearle un poco a la gente, la escena del tren, cuando empiezan a gritar ¡Viva la patria!, a mí se me puso la piel de gallina. No, la verdad que si hay un elemento que funciona muy bien, es la adaptación de Juan Salvo a ese veterano de guerra de Malvinas, que incluso se justifica por la edad que tiene, porque no es la misma edad que tiene Juan Salvo en la historieta, y que tiene un elemento increíble, porque tiene el elemento de los recuerdos, de la guerra, de lo que es la camaradería, ¿no? Sí. El trauma, y además también el tema del elemento técnico de la acción, ¿no? De poder usar un FAL y entender y tener puntería. Claro. Saber cómo utilizarlo, ¿no? Es un vecino que agarra digamos, yo creo que cualquiera de nosotros agarra un arma de calibre pesado y nos pegamos un tiro en el pie o no le pegamos a nada. No le pega una casa. Entonces, a 10 metros, sí. Claro, y me parece que eso está bueno también, porque es verosímil, se entiende, o sea, lo crees, es posible, porque si no, bueno, es como el típico el héroe que, bueno, agarra un arma y mata a todos con un tiro, y la verdad que no funciona eso, y creo que eso le da una especie de halo neorrealista que tiene el neorrealismo, como el movimiento neorrealismo italiano del cine, la parte realista, que eso es lo bueno, ¿no? Son personas, digamos, comunes que están afrontando algo que no entienden, que es esta invasión
que los agarra de sorpresa. Y me parece que eso en la serie se valora un montón. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo, obviamente por hablar con nosotros. No, por favor, y cuando quieran, y gracias a ustedes por darle espacio a la cultura, a la historieta, al cine, al audiovisual argentino, que realmente se trabaja mucho y bien, Sí, y está muy bueno que los medios le den el lugar que merece. Que tenga un buen día. Gracias. Hablamos con Ramiro San Honorio, por si acaso el mayor coleccionista del Eternauta.